tronco, ¿no? Podemos flexionar el tronco, hacer los famosos abdominales, ¿no? Recuerden el ejercicio este, ¿no? Cuando estamos en un plano inclinado y hacemos este movimiento, ¿no? Flexionamos el tronco hacia adelante, hacia las extremidades, ¿no? Son los famosos abdominales, ¿no? Ahí lo que estamos fortaleciendo es el recto abdominal, ¿no? Todos creo que en su momento nos hemos afanado con el gimnasio para sacar los famosos coquitos, ¿no? Los coquitos acá en el recto abdominal, ¿no? Tan difíciles de sacar. En cambio, la prensa abdominal, es decir, los oblicuos, externo, interno y el transverso, son músculos que sirven para el acto de pujar, ¿no? O sea, aumentar la presión intraabdominal y pujar, ¿no? Por ejemplo, son músculos importantes en el momento del parto. A ver, les voy a robar. Yo escucho murmullo, porque veo que hay personas que están conversando entre sí. En una clase, la conversación, en todo caso, si es que se diera el caso, si se diera la ocasión, es entre el alumno y el profesor, no entre los alumnos. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, levanten la mano y yo les respondo. Pero que ustedes no conversen, por favor, porque ese murmullo a mí me desconcentra. ¿Ya? Por favor. Les decía que los músculos de la prensa lo que hacen es aumentar la presión intraabdominal, ¿no? La presión dentro del abdomen. Que por ejemplo es importante cuando las mujeres están en su momento del parto, ¿no? Para que puedan pujar y puedan ayudarle un poquito al útero a expulsar pues al feto, ¿no? También es importante la función de prensa abdominal en el momento de la defecación, por ejemplo, ¿no? Cuando una persona está haciendo sus necesidades, tiene que pujar un poquito, aumentar la presión intraabdominal para poder expulsar la excreta, ¿no? En este caso, ¿ya? Esa es la función de prensa abdominal. Vamos a ver el oblicuo externo, el más superficial de la prensa, ¿no? El más superficial de la prensa es un músculo aplanado, se inserta en las 8 últimas costillas, en la cresta ilíaca y en la espina ilíaca antero superior, ¿no? En la pelvis. Es inervado por los últimos 5 nervios intercostales y el último, que se denomina el nervio subcostal. ¿Cuál es la acción? Prensa abdominal, ya lo hemos explicado. También la otra función que tiene es la expiración, es decir, al momento de eliminar el aire en el segundo tiempo de la respiración, ¿no? Ustedes saben que la respiración tiene 2 tiempos, ¿no? La inspiración y la expiración, ¿no? El oblicuo externo también interviene en la expiración. Como deprimiendo las costillas y también deprimiendo al abdomen, ¿no? Ese es el oblicuo externo. El primer músculo de la prensa. Vamos a ver el segundo. Este es el oblicuo interno. Y de pasadita vamos a ver al recto también, al recto abdominal. Ahí está. Vamos a empezar por el oblicuo interno. El oblicuo interno también es parte de la prensa. Se inserta en el ligamento inguinal, acá abajo, en la cresta ilíaca también, en la fascia toracolumbar, en la parte posterior, esa ya es la parte posterior, y en el borde subcostal, ¿no? En el borde subcostal. La inervación son los 6 últimos nervios intercostales y su acción también es acción de prensa y también se encarga de la rotación
del tronco, rotación del tronco y flexión del tronco también, ¿no? Ese es el oblicuo interno. Oblicuo interno. Ahora hablemos del recto abdominal, este de aquí, el músculo de los coquitos, ¿no? El recto abdominal se inserta abajo en la sínfisis y cresta del pubis, y arriba se inserta en el quinto, sexto y séptimo cartílago costal. ¿Cuál es su inervación? Nuevamente, los 6 últimos nervios intercostales y los nervios abdominogenitales, que lo vamos a ver después. ¿Cuál es su acción? Flexión del tronco e inclinación del tronco hacia adelante, ¿no? Esa es la función del recto abdominal, ¿ya? De ahí pues viene el ejercicio famoso de los abdominales. Los abdominales. Y bueno, tenemos el último músculo de la prensa, que es el transverso, ¿no? El músculo transverso es el último músculo de la prensa. Se inserta en abajo nuevamente el ligamento inguinal, en la cresta ilíaca también, en la aponeurosis toracolumbar también, igual que el antecesor, en la 12ª costilla y la superficie interna de los cartílagos costales, ¿no? Está inervado también por los últimos nervios, 5 nervios intercostales y el nervio subcostal, que es el último. Su acción, también acción de prensa, la acción de empujar, y también interviene en la eliminación del aire al momento de respirar, lo que se conoce como expiración, ¿ah? O sea, todos los músculos de la prensa casi tienen funciones comunes, ¿no? Funciones muy parecidas. La irrigación, ¿no? La irrigación de estos músculos está dada por la arteria epigástrica superior, la epigástrica superior, que deriva prácticamente de la mamaria interna, ¿no? Viene del tórax, ¿no? De la subclavia, ¿no? Subclavia, mamaria interna, y que al final, cuando llega al abdomen, se convierte en epigástrica superior. Y por la epigástrica inferior, que es rama de la ilíaca externa. Entonces ahí se produce una anastomosis interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque vean ustedes, acá se está anastomosando la epigástrica inferior, que es rama de la ilíaca externa, con la epigástrica superior, que es rama de la subclavia. Entonces se produce una anastomosis entre la subclavia y la la ilíaca externa. Entonces, ese detalle anatómico es muy interesante, muy importante, y establece una anastomosis, una conexión entre las dos arterias. La inervación, bueno, en parte ya la hemos mencionado, está dada por los 6 últimos nervios intercostales y también por los nervios abdominogenitales, ¿no? El mayor y el menor, es decir, el ilio hipogástrico y el ilio inguinal. Estos nervios abdominogenitales, si recordamos, son ramas del plexo lumbar, son ramas del plexo lumbar, ¿no? Ahí tenemos los intercostales, ahí están apareciendo los numeritos, son los últimos intercostales, y ahí están los abdominogenitales, el ilio hipogástrico y el ilio inguinal. Bien, vamos a hablar un poquito, y ahí sí tenemos que detenernos un poco, sobre la aponeurosis del oblicuo externo. ¿Por qué? Porque la aponeurosis del oblicuo externo, que es el más superficial de la prensa, se condensa en la parte inferior, o sea, se vuelve más gruesa esa aponeurosis
en la parte inferior y se une con la del otro lado, ¿no? Se une la del oblicuo externo del lado derecho con la del oblicuo externo del lado izquierdo, ¿no? Se unen. Se insertan en el pubis y lateralmente en la espina ilíaca anterosuperior. Y esa condensación, ese engrosamiento de la aponeurosis del oblicuo externo forma lo que se llama el ligamento inguinal. Ligamento inguinal. Por eso es que nosotros decimos que el ligamento inguinal como ligamento se inserta en la espina ilíaca anterosuperior del pubis y de la espina ilíaca anterosuperior de la cresta ilíaca y en el pubis, ¿ya? Formando el llamado ligamento inguinal. Entonces la pregunta es, ¿qué es el ligamento inguinal? Es simplemente el engrosamiento o la condensación de la aponeurosis del oblicuo mayor. Y ahí está, miren, lo vemos acá. Esta es la aponeurosis del oblicuo externo, ¿no es cierto? Y acá tenemos su inserción en el pubis y arriba su inserción en la espina ilíaca anterosuperior. Todo esto es el ligamento inguinal, que es un engrosamiento de la aponeurosis. ¿Y por qué es importante el ligamento inguinal? Porque va a formar parte importante de lo que es el conducto inguinal, como vamos a ver a continuación. Este es el ligamento inguinal. El ligamento inguinal tiene un anillo superficial. Es un orificio, ¿no?, en forma triangular. Hiato también se puede decir, hiato o orificio es lo mismo, que se encuentra por encima, en el extremo medial del ligamento inguinal. Punto en donde emerge el cordón espermático en el hombre y el ligamento redondo en la mujer. Lo vamos a ver en imagen mejor, la misma imagen. Vean ustedes. El anillo inguinal superficial es este de aquí. ¿Ven? Tiene forma triangular, es un orificio, un hiato, por donde sale, en este caso es un varón, el cordón espermático. ¿Y esto de dónde viene? Viene de un conducto que está aquí tapado por obviamente la aponeurosis del oblicuo externo, un conducto que se llama conducto inguinal, que a continuación lo vamos a ver. Pero ese es el anillo inguinal superficial. ¿Ok? En la mujer, por ahí no sale el cordón espermático, lo que sale por ahí es el ligamento redondo. Ese es el pilar medial del anillo, ese es el pilar lateral del anillo y esas son las fibras intercolumnares. No, es un hiato, es un orificio de forma más o menos triangular. Y ahí tenemos el cordón espermático, ¿no?, que por ahí sale. Así como tenemos un anillo inguinal superficial, tenemos un anillo inguinal profundo, ¿no?, que está ubicado más o menos en el punto medio del ligamento inguinal, ¿no? Corresponde al punto en donde el cordón espermático perfora a la fascia transversalis y de ella emerge el cordón espermático, ¿no?, y adquiere pues una serie de envolturas, ¿no?, incluyendo la fascia espermática interna. Lo vamos a ver en imagen mejor. Ahí está, miren. Aquí tenemos el cordón espermático, vean ustedes, que está saliendo por el anillo inguinal superficial. Muy bien. Pero acá estamos viendo, vean ustedes,
un conducto, que es este de aquí. Este conducto es ocupado por el cordón espermático. Este conducto es el conducto inguinal, que tiene más o menos 4 centímetros de longitud. Este es el conducto inguinal. Pero, ¿de dónde nace el conducto inguinal? Nace de este orificio, vean ustedes, este orificio. Este orificio es el anillo inguinal profundo. Anillo inguinal profundo. De ahí sale el cordón espermático. Entonces yo quiero hacer una pregunta, a ver si están más o menos informados, ¿no es cierto? Del anillo inguinal profundo está saliendo el cordón espermático, obviamente desde dentro del abdomen. Desde dentro del abdomen. Baja por el conducto inguinal y sale por el anillo inguinal superficial. Y el cordón espermático desciende. La pregunta es, ¿saben ustedes este cordón espermático hacia dónde se va? El que sabe, levante la mano, por favor, y conteste. No. Levante la mano y conteste. Así, en tumulto no vale. ¿Nadie sabe? ¿Nadie sabe? Qué falta de cultura. Perdón, me levante la mano, pues señor, para identificarlo, ya. Claro, se va al escroto, a la bolsa escrotal, ¿no es cierto? Va al testículo. ¿Por qué? Porque en la etapa fetal, embrionaria fetal, el testículo era intraabdominal, o sea, estaba dentro del abdomen. A ver, por favor, atiendan y dejen de conversar. Les decía, en la etapa embrionaria fetal, el testículo, al igual que el ovario, en la mujer, era intraabdominal. ¿Y por dónde baja el testículo hacia la bolsa escrotal? Por el conducto inguinal. Atraviesa el anillo inguinal profundo y emerge por el anillo inguinal superficial y llega hacia la bolsa escrotal. Esa es la razón. Y esa es la importancia del conducto inguinal, sobre todo en el varón. ¿Ah? Ahí está el anillo inguinal profundo, que es por donde sale del abdomen el cordón espermático. Esa es la fase transversalis, que es una de las, digamos, cubiertas de la pared abdominal que tiene que atravesar o tiene que perforar este conducto espermático, ¿no? En su trayecto. Muy bien. Entonces, a ver, señoritas. Yo creo que he hablado claro. Si quieren conversar, son libres de salir. Aquí no se pasa lista, nada. Lo que yo quiero es su atención. Por favor. Yo hablo chino, hablo japonés, hablo coreano, hablo ¿qué idioma hablo yo? Hablo español. El español es claro. No conversen. Conducto inguinal. Es un conducto de trayecto oblicuo, según lo que ya hemos visto. Ojo, que ya el conducto inguinal lo hemos visto, se lo enseñaba en imagen. De 4 centímetros de longitud, también lo dijimos, que se inclina hacia abajo y hacia la parte media, y que va en paralelo con el ligamento inguinal. Recordemos que el ligamento inguinal es ese engrosamiento de la aponeurosis del oblicuo externo que se inserta en la espina ilíaca anterior superior y en el pubis. Va en paralelo. Y este conducto inguinal se extiende desde el anillo inguinal profundo
que también lo hemos visto, hasta el anillo inguinal superficial. ¿Qué pasa por este conducto inguinal? En el hombre, cordón espermático, muy bien. Y en la mujer, ligamento redondo. Entonces, este conducto inguinal es un elemento mucho más importante en el varón que en la mujer. Porque el cordón espermático, que es un cordón, como dice su nombre, tiene varios elementos. El cordón espermático tiene vasos sanguíneos, el cordón espermático tiene nervios, pero tiene un elemento que es sumamente importante. Es el conducto deferente. Conducto deferente. El conducto deferente es el elemento más importante del cordón espermático. Obviamente estamos hablando del varón. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque el conducto deferente es por donde van a ascender, van a subir los espermatozoides producidos en el testículo. Y son llevados esos espermatozoides, ojo, miren cómo es la naturaleza. Esos espermatozoides son producidos en los testes, en los testículos, fuera del abdomen, en la bolsa escrotal. Y una vez producidos, ascienden por el conducto deferente dentro del cordón espermático y se meten al abdomen a través del conducto deferente para llegar a través de la vejiga, la cara posterior de la vejiga urinaria, llegar al conducto eyaculador, juntarse con el licor prostático, juntarse con el licor seminal, tema que van a ver después, y ser expulsados en el momento de la eyaculación. Ese detalle, en el caso de nosotros los seres humanos, es importantísimo. ¿Por qué? ¿Por qué los testículos tienen que estar fuera del abdomen? Es la pregunta. ¿Por qué tienen que estar en la bolsa escrotal? Exactamente, porque los espermatozoides dependen mucho de la temperatura. La producción de espermatozoides tiene que estar por debajo de la temperatura corporal. La temperatura corporal normal es más o menos 37,5 grados. Promedio, más o menos. Bueno, los espermatozoides tienen que estar por debajo de esa temperatura. Por debajo de 37. Entonces no hay otra forma que tenerlos fuera del abdomen, dentro de la bolsa escrotal, porque ahí van a estar a una menor temperatura. ¿Ok? Pero esos espermatozoides tienen que nuevamente, una vez producidos, tienen que ingresar al abdomen y a través, repito, de la cara posterior de la vejiga, llegar hasta el conducto eyaculador. Eso lo vamos a ver después en una clase. Y de ahí pueden ser pues eyaculados conjuntamente con el licor prostático y el licor seminal. ¿Ya? Esa es la razón. Y esa es la gran importancia del conducto inguinal, sobre todo en el varón. Nuevamente, el conducto inguinal, abierto obviamente, bien. Vamos a ver un poquito sobre este conducto inguinal. ¿Cómo se llama este anillo? Anillo inguinal profundo, ¿no? Este otro anillo, ¿cómo se llama? Anillo inguinal superficial. ¿Todo este conducto cómo se llama? Conducto inguinal. Muy bien. El conducto inguinal hacia arriba, vean ustedes, hacia arriba está limitado por un tendón. Este tendón es la unión del tendón del transverso y el oblicuo interno. Esto se denomina y se llama tendón conjunto. Tendón conjunto. O sea, el techo del conducto inguinal
está conformado por el tendón conjunto, ¿ok? Que es la unión del de la aponeurosis del músculo transverso y la aponeurosis del oblicuo interno. La parte inferior, vean ustedes, esta parte inferior está delimitada por la aponeurosis del oblicuo externo. La aponeurosis del oblicuo externo que confluye con el tendón conjunto, ¿no? Que confluye con el tendón conjunto. Ese es el piso inferior. Acá, la parte profunda del conducto inguinal está formado por la fascia transversalis. Y la parte externa, que aquí vemos la aponeurosis cortada, es la aponeurosis del oblicuo externo, ¿no? Oblicuo externo. Bueno, ahí tienen ustedes todo el contenido del famoso cordón espermático, ¿no? El cordón espermático que contiene la arteria testicular, que es rama de la aorta, la arteria deferencial, que es rama de la vesical inferior, la arteria cremastérica, que es rama de la arteria epigástrica inferior, y ramos genitales, o sea, ramos nerviosos genitales, provenientes de 3 nervios del plexo lumbar: el hilio hipogástrico, el hilio inguinal, llámese también abdómino genital mayor y abdómino genital menor, y el génito femoral. Todos esos nervios obviamente van a ir hacia los testes, ¿no? También posee un musculito a manera de canastilla, que es el músculo cremaster, que lo vamos a ver después en una clase seguramente de aparato genital masculino. Y lo más importante, al final, es el conducto deferente, ¿no? Del cual ya hemos hablado y que también lo vamos a ver en una clase de órgano genital masculino. Muy bien, dicho eso, vamos a hablar un poquito del peritoneo. Así como en el tórax había una pleura, ¿se acuerdan? Pleura parietal, pleura visceral, que son las envolturas que envuelven a los pulmones. En el abdomen también hay una envoltura que se llama peritoneo, ¿ya? Entonces, ¿qué es el peritoneo? Es una membrana serosa mesotelial que tapiza, ¿no?, la cavidad abdominal y también los órganos abdominales, ¿no? Tenemos 2 partes, igual que la pleura: peritoneo parietal, que es el que tapiza internamente la pared del abdomen, y el peritoneo visceral, que es el que cubre o tapiza la superficie de las vísceras. ¿Ok? Entonces, algo muy parecido a lo que pasa con la pleura, ¿no? Peritoneo parietal y peritoneo visceral. ¿Cuál es la función del peritoneo? Permite la libre movilización de las vísceras deslizándose sobre la pared abdominal y las vísceras entre sí, ¿no? Una sobre otra, ¿no? Las vísceras entre sí. Obviamente dentro de unos límites que están impuestos por sus inserciones, que después lo vamos a ver. Esa es básicamente la función del peritoneo visceral y peritoneo parietal. Entonces, queda claro, al igual que en el tórax, que entre el peritoneo visceral y el peritoneo parietal se forma una cavidad, ¿no es cierto? Y esa cavidad se llama cavidad peritoneal, ¿no? Se define como el espacio que existe entre ambos peritoneos, ¿no? El parietal y el visceral.
Ambos están en contacto y se deslizan continuamente. Este espacio presenta una fina película de líquido peritoneal, idéntico a lo que pasa en el tórax, idéntico a lo que pasa con la pleura, por ejemplo. ¿Ya? Ahí tienen ustedes un abdomen, es un dibujo obviamente, en donde se ha hecho una ventana, o sea, una abertura, y el peritoneo parietal estaría aquí, ¿no? Pegado a la pared. Peritoneo parietal, pegado a la pared. Y el peritoneo visceral es el que está envolviendo a las vísceras, a los intestinos, al estómago, a la vesícula, al hígado, etc, etc, etc. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entre ambos peritoneos, entre el visceral y el parietal, existe un espacio, que es el espacio peritoneal, que está ahí lleno de líquido peritoneal, una pequeña lámina de líquido peritoneal que sirve para el deslizamiento, ¿no? El deslizamiento de las vísceras con respecto a la pared. Yo creo que todos en algún momento hemos sentido los llamados ruidos intestinales, ¿no? Los ruidos intestinales son movimientos que hace el intestino, ¿no? Recuerden que dentro del intestino no solamente hay contenido intestinal, contenido alimenticio o alimentario en todo caso, sino que también hay aire, hay gas. Entonces, al moverse el intestino suena. Y esos ruidos a veces nosotros los percibimos, ¿no? Y evidentemente para que el intestino pueda movilizarse, tiene que estar pues evidentemente un poquito libre dentro del abdomen, ¿no? Y separado de la pared, ¿no? Esa es un poco la función de la cavidad peritoneal, ¿no? Bien, esta cavidad peritoneal es una cavidad amplia, ¿no? Es una cavidad amplia que va prácticamente desde el diafragma hasta la pelvis, ¿no? Es una cavidad bastante amplia. Esta cavidad es dividida en dos partes por una estructura que se llama mesocolon transverso. Mesocolon transverso. Y es dividida en dos compartimientos, ¿no? El supramesocólico y el inframesocólico. ¿Ya? Eso lo vamos a ver a continuación. Vean ustedes. Bueno, acá hemos llevado hacia arriba todo este manto de grasa, que es el epíclon mayor, que después lo vamos a ver. Y estamos viendo acá una parte del intestino grueso. Esta parte del intestino grueso que ustedes ven se llama colon transverso. Colon transverso. Y vean ustedes, está pegado a la pared posterior del abdomen a través de este repliegue. Este repliegue que estoy señalando acá con el cursor, este repliegue es el mesocolon transverso. Mesocolon transverso. El mesocolon transverso fija el colon transverso a la pared posterior del abdomen. Muy bien, este mesocolon transverso es el que va a limitar o delimitar lo que es el espacio supramesocólico del espacio inframesocólico. Lo que está por encima de ese repliegue, de ese meso, se llamará compartimiento supramesocólico. Y todo lo que está por debajo de ese repliegue se llamará compartimiento inframesocólico. Entonces yo pregunto a primera vista, ¿qué es lo que ustedes están visualizando en el espacio inframesocólico? Las tripas, el intestino. ¿Cierto o no cierto? Correcto, muy bien.
Y bueno, ahí se ve que está tapada la imagen por el epíplon, ¿no? Que después vamos a ver cuál es el origen del epíplon. Pero por encima de ese mesocolon transverso, es decir, en ese espacio supramesocólico que está tapado por el epíplon, ¿qué habrá? Hígado, correcto, ¿qué más? Páncreas podría ser, ya después vemos el caso del páncreas, correcto. Vaso, correcto. Estómago, correcto, muy bien. Estómago, hígado, vesícula, vaso, ¿no? Todo eso está en el espacio supramesocólico. Entonces, vamos a ir viendo un poquito primero el compartimento supramesocólico, ¿ya? Vamos a ver que este compartimiento supramesocólico también está subdividido. El epíplon menor, que ahora lo vamos a explicar y lo vamos a ver, o también llamado epíplon gastrohepático, lo divide en tres cavidades. Lo divide, repito, en tres cavidades. La fosa derecha, o también llamada fosa hepática. La fosa izquierda, también llamada fosa gástrica. Y un espacio posterior, llamado transcavidad de los epiplones, cuyo acceso anatómico natural se da a través de un orificio que se llama hiato de Winslow. Entonces miren, vamos a explicarlo así un facilito, ¿ya? Después vemos las divisiones. El compartimento supramesocólico, que está por encima del mesocolon transverso, está dividido en tres espacios. Hacia la derecha, la fosa hepática. Hacia la izquierda, la fosa gástrica. Y hacia atrás, la transcavidad de los epiplones. Pero hay un orificio natural en donde yo puedo meterme hacia atrás, hacia esa transcavidad. Ese orificio natural, o ese hiato es lo mismo que orificio, se llama hiato de Winslow. ¿Y por qué es importante el hiato de Winslow? ¿Por qué es importante irme yo a la transcavidad de los epiplones? Porque en esa transcavidad de los epiplones yo voy a encontrar, para empezar, la cara posterior del estómago. Y en segundo lugar voy a encontrar un órgano importante. ¿Cuál es? El páncreas. ¿Ok? O sea, en la transcavidad de los epiplones vamos a encontrar la pared posterior del estómago y el páncreas. Lo vamos a ver en imagen, ¿ya? No se preocupen. Bueno, ahí está la cavidad abdominal. Tenemos la línea azul en horizontal, está dividiendo el espacio supramesocólico del inframesocólico. Y la línea en vertical está dividiendo lo que es la fosa hepática y la fosa gástrica. ¿Ok? Ahora, ustedes verán que esos límites son bastante relativos, ¿no? Porque parte del estomaguito se mete en la fosa hepática y parte del lóbulo izquierdo del hígado se mete en la fosa gástrica, ¿no? Entonces esa división es un poquito relativa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahí está, miren. Estoy en el espacio supramesocólico. Esos dos separadores de Faraday, ¿qué están haciendo esos separadores? Están llevándose hacia arriba el borde anterior del hígado, ¿no? El borde anterior del hígado lo estoy llevando hacia arriba.
para ver justamente, para poder tener una mejor visión de que este órgano, ¿cómo se llama este órgano? Estómago, muy bien. Vean ustedes este repliegue que une la curvatura menor del estómago, esta es la curvatura menor del estómago, este repliegue que une, repito, la curvatura menor del estómago con el hígado. ¿Cómo se llama ese repliegue? ¿Alguien sabe? Ese repliegue que une la curvatura menor del estómago con el hígado se llama epiplon menor. Epiplon menor. Epiplon menor. Entonces, de pasadita les digo, ¿cuál es la diferencia entre un meso y un epiplon? Fácil. Hemos hablado del mesocolon transverso, ¿se acuerdan? El mesocolon transverso era un repliegue peritoneal que une el colon transverso con la pared posterior del abdomen, ¿cierto? Ya. Y en este caso, el epiplon menor está uniendo ¿quién? ¿El estómago con quién? Con el hígado. Entonces, ahí está la diferencia. Un meso, y eso no está en diapositivas, ¿ah? Así que atiendan y anoten, ¿ah? Un meso es un repliegue peritoneal que une una víscera con la pared. Un meso es un repliegue que une una víscera con la pared abdominal. Y un epiplon, ¿qué cosa es un epiplon? Epiplon es un repliegue peritoneal que une una víscera con otra. Esa es la diferencia entre epiplon y meso. ¿Estamos claros? Perfecto. Y en este caso, este epiplon que une el estómago con el hígado es el epiplon menor. Epiplon menor. ¿Ok? Entonces, hacia la derecha, este epiplon menor termina aquí, vean ustedes, termina casi a la altura de la vesícula, ¿no? Y ahí aparece un orificio. ¿Cómo se llama ese orificio? Hiato de Winslow. Si yo me meto por ese orificio, voy a ir a la transcavidad de los epiplones. ¿Y qué voy a encontrar ahí? La pared posterior del estómago y el páncreas. El páncreas, por si acaso, está pegado a la pared posterior del abdomen. Pegado a la pared posterior del abdomen. ¿Ok? Entonces, vamos a poner un caso hipotético, ¿verdad? Supongamos que yo estoy de carreteras mojadas, en medianoche, y me quedo medio dormido, ¿no? El sueño me vence, y no me doy cuenta que delante tengo un tráiler, y me empotro contra el tráiler, y no llevo cinturón, y no tengo los airbags activados. A ver, por favor. Parece que no me entendieron. No quiero que conversen. Caramba, ¿cómo se los digo? No sé. Estoy tratando de darles alguna fija para el examen. Me parece que más interesante es su charla entre ustedes. Bueno, les decía. Entonces no llevo cinturón de protección, los airbags no existen, no están activados. Y al momento de colisionar con el tráiler, el timón impacta sobre el hemiabdomen superior, o sea, sobre el mesocolon, perdón, sobre el espacio supramesocólico, fosa gástrica, fosa hepática, sobre todo la fosa gástrica. Entonces,
si esa lesión o ese accidente hubiera producido una lesión, ¿qué órgano se hubiera podido lesionar? Estómago, correcto. Hígado podría ser. Páncreas, pues, porque el impacto sería acá así, que se va hacia atrás, hacia la pared posterior del abdomen. Entonces me puede hacer puré el páncreas y me puede lacerar el estómago. Y de hecho que ese tipo de accidentes, ese tipo de lesiones son reales, han existido, no es invento mío. ¿Ok? Por eso es que es importante, y ahora felizmente existe esa cultura del uso de los cinturones de seguridad. Y evidentemente ya todos los autos modernos desde hace muchísimo tiempo tienen pues, sus airbags y todo lo demás para poder amortiguar algún accidente de esa naturaleza. Entonces, hiato slow es el orificio de entrada a la transcavidad de los epiplones. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿ahora qué hemos hecho? Vean ustedes. Hemos hecho un corte en el epiplón mayor, en este manto de tejido epiploico grasoso. Hemos hecho un corte. Ok, y encuentro ahí una cavidad. ¿Qué cavidad es esa? ¿Qué cavidad es esa? Al cortar este manto que es el epiplón mayor, este es el colon transverso, ¿qué cavidad es esta? Es la transcavidad, pues. Estoy levantando el estómago, vean ustedes, lo he levantado el estómago, esa es la cara posterior del estómago, ¿y qué es esto? El páncreas, pues, el páncreas. ¿Ya? Entonces, hacia adelante, ¿cuál sería la cara anterior de la transcavidad de los epiplones? La cara posterior del estómago. ¿Y cuál sería la pared posterior o cara posterior de la transcavidad? El páncreas. Y el páncreas está ahí pegadito, ¿eh? Está pegadito a la pared posterior. ¿Ya? Y el páncreas es un tejido pues, glandular, es un tejido friable. ¿Y qué sospechan ustedes que está detrás del páncreas? ¿Qué habrá detrás del páncreas? En el medio, en el centro, la columna vertebral, pues. Imagínense que un timón impacta acá en el epigastro y presiona el páncreas contra la columna vertebral. ¿Qué va a pasar con el páncreas? Claro, se va a hacer puré, ¿sí o no? ¿Estás entendiendo, no? ¿Sí? Correcto. Bueno, acá tenemos el hígado como referencia. Tenemos acá la vesícula que está debajo del hígado, eso lo vamos a ver después. Y acá en el hipocondrio izquierdo, ¿qué tenemos? El vaso, correcto, muy bien. Ajá, este es un corte transversal o corte axial, ¿no es cierto? Epíplon mayor, estómago, ¿sí? Acá es ese orificio que está ahí, esa es la transcavidad, ¿cierto? Por ahí ingreso, esta es la transcavidad de los epiplones, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos adelante? Al estómago, la pared posterior, y hacia atrás, ¿qué tenemos? El páncreas. ¿Y detrás del páncreas qué está? Grandes vasos, ¿y qué más? La columna vertebral. Esto es lo que les decía. Entonces, en resumidas cuentas, el espacio supramesocólico tiene tres grandes espacios: la fosa hepática, la fosa gástrica y hacia atrás la transcavidad de los epiplones, que está determinada por el epiplon menor. ¿Qué es el epiplon menor? Es un repliegue que une la curvatura menor del estómago con el hígado. Sí, dime. En un accidente ese nivel, sí. O sea, a nivel epigástrico, ¿no? Un traumatismo a nivel epigástrico, el páncreas es uno de los órganos
más susceptibles. El estómago también, por si acaso, ¿ah? El estómago también, por si acaso. Ajá. Bien. Con esta diapositiva, vamos a terminar esta diapositiva y de ahí vamos a hacer un pequeño intermedio, ¿ok? Pero esta diapositiva yo quiero más o menos que ustedes mismos se den cuenta de cada uno de los espacios, ¿ya? Pregunta. Esta imagen creo que la he sacado del Gray. Me parece que es del Gray. ¿Qué espacio es este que está en celeste? El espacio inframesocólico. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué espacio es el que está en color rojo? El espacio supramesocólico, correcto. Entonces, si en rojo tenemos al supra y en celeste tenemos al infra, ¿qué es este repliegue? Este de aquí. Este de aquí. Este repliegue, este que estoy señalando con el cursor. Ese es justamente el mesocolon transverso. Es el repliegue peritoneal que separa lo rojo de lo celeste. Es decir, el supra del inframesocólico. ¿Y qué será esto de acá, esta tripa? ¿Qué es esto? El colon transverso. Recuerden que ese corte es un corte de perfil. ¿Cómo se llaman esos cortes de perfil? Corte sagital, corte hacha, ¿no? Corte hacha, corte sagital. Muy bien. Entonces ya tienen ustedes el mesocolon, miren, ¿ah? El mesocolon transverso, repliegue que une el colon transverso con la pared posterior del abdomen. Determina en rojo el espacio supra y determina en celeste el espacio infra. Muy bien, hasta ahí estamos perfectos. Sigamos identificando algunas estructuras. Me voy a ir al espacio supramesocólico, ¿ya? ¿Qué es esto? Claro, lógico, el estómago es la única víscera hueca que hay en el espacio supramesocólico. Bueno, la vesícula también, ¿no? Pero digamos, víscera grande y hueca es el estómago. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué es esto? Víscera sólida. Hígado. ¿Qué es esto entonces? Este repliegue que une el estómago con el hígado. Epiplon menor, correcto, el epiplon menor, también llamado epiplon gastrohepático, ¿no? Epiplon gastrohepático, porque va del estómago al hígado. Ya, entonces, a ver, si este es el epiplon menor y este es el mesocolon transverso, este espacio de aquí, este de acá, ¿cómo se llama este espacio? Correcto, es la transcavidad de los epiplones. Ajá. Y esta cosita que ustedes ven acá, ¿qué cosa es? El páncreas, perfecto, muy bien. ¿Y qué es esta víscera hueca que está ahí muy cerquita del páncreas? Eso no lo he explicado todavía. No, el vaso de víscera sólida. Ahí es una víscera hueca que está muy cerca del páncreas, es el duodeno. El duodeno, primera porción del intestino delgado. El duodeno. Y ya, ¿y este espacio cuál será? Este de aquí. Acá están las dos fosas, pues, la hepática y la gástrica, pues, ¿no? En este caso, está el estómago aquí. Esta es la fosa gástrica probablemente por el corte, ¿no? Y este ingreso por acá, con flecha, ¿qué es este ingreso? Es el hiato de Winslow. Muy bien.
Ahora, ya para terminar de describir esta diapositiva y podernos ir al descanso, tomar un café, yo por lo menos lo necesito, les quiero hacer una pregunta. Pero antes de hacer la pregunta, quiero señalar el repliegue. Miren, hay un repliegue peritoneal que nace aquí en el estómago también, pero hacia abajo. O sea, no es hacia arriba como el epiplon mayor, perdón, como el epiplon menor o gastrohepático, sino es hacia abajo. Viene así, viene así, viene así, envuelve al colon transverso, pero se pasa, se va hasta abajo, y después regresa, y después sigue envolviendo al colon transverso y regresa hasta el estómago. Ese repliegue une el estómago ¿con quién? Con el colon transverso, pero evidentemente en ese unirlos se excede y se va hasta abajo, forma como un manto. ¿Cómo se llama ese epiplon? Epiplon mayor, correcto. Ese es el epiplon mayor, ¿no? O también llamado epiplon gastropólico. ¿Por qué gastropólico? Porque un estómago con el colon. Epiplon mayor o epiplon gastropólico. Y la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que la naturaleza ha hecho que este epiplon mayor se exceda, ¿no? Baje casi hasta la pelvis, ¿no? Casi hasta la pelvis. ¿Por qué creen que se ha formado este manto? Vamos, piensen, ¿por qué? No es un refuerzo aponeurótico. Es una buena idea, no lo niego, pero no es un refuerzo aponeurótico. ¿Saben por qué? Porque el epiplon mayor tiene una función plástica. ¿Qué significa plástica? A ver, por favor, jovencito, déjense puede estar. Ya, por favor, se mensajean después, en otro momento. Los sentimientos que tienen el uno para el otro se los pueden manifestar en el campus, en el jardín, ¿ya? Se van a una discoteca más tarde, qué sé yo. Pero acá en el aula, por favor, atiéndanme, ¿ya? No se los pido, se los exijo. Les decía que el epiplon mayor tiene una capacidad plástica. ¿Qué significa capacidad plástica? Significa que sus células tienen la capacidad de regenerar los tejidos. Si por ejemplo yo hago un cuadro apendicular, hago una apendicitis aguda y se perfora el apéndice y sale ahí por ahí materia fecal por la perforación, ¿qué se va a formar ahí? Una infección, ¿no es cierto? Una infección. ¿Qué hace el epiplon? Miren, este tejido, este epiplon, migra, como que se mueve, migra hacia el lugar donde está la infección, producto de la perforación apendicular, y tapa la zona de la perforación y forma un tejido así medio amalgamado, ¿no? Como si fuera un tejido cicatricial, y eso es lo que usualmente se llama plastrón. Y como es en el apéndice, se está formando un plastrón apendicular. Es un mecanismo de defensa. Entonces la pregunta, ¿ustedes creen que hace, no sé, en la cultura egipcia, hace 5.000 años, ustedes creen que las apendicitis perforadas se operaban? No se operaban. Pero la pregunta es, ¿todos se morían? No todos se morían. ¿Por qué? Porque algunos tenían esa capacidad plástica del epiplon, del peritoneo en este caso, porque el epiplon es parte del peritoneo, que el manto migraba hacia la zona de la perforación y lo focalizaba y formaba el plastrón apendicular, y la persona, bueno, con fortuna podía sobrevivir.
Eso se llama, es una de las importantes funciones del peritoneo, especialmente de los epiplones, es la capacidad plástica, capacidad de formar tejido y de focalizar una lesión determinada de acuerdo a la perforación o de acuerdo a la lesión que se haya podido producir en el abdomen. ¿Ya? Bien, y para terminar, ¿qué es esto? Este corte sagital, ¿qué ha cortado aquí? Una asa de intestino delgado, correcto, una asa de intestino delgado. Y vean ustedes, el intestino delgado tiene cierta libertad dentro del abdomen, ¿no? Está ahí medio colgando, pero está colgando a través de un meso que lo está uniendo a la pared posterior también. ¿Cómo se llama ese meso? Mesenterio, no cementerio, ¿eh? Mesenterio. Es un meso. Y como vamos a ver en la próxima clase, cuando hagamos intestino, ahí vamos a mencionar al mesenterio. ¿Ok? Bien. Veo caras de sueño. He visto a varios dormir. Ya, pero lo entiendo porque en la tarde tienen examen, ¿no? Me imagino que han estudiado. Bueno, están con los estragos de repente mala noche que han pasado. Pero así es la vida del estudiante de medicina. Y así va a ser la vida de ustedes cuando, los que puedan, obviamente, llegarán a ser médicos, ¿no? Así que eso es lo que les espera. Muy bien. Vamos a tomarnos un café y un cuarto para las 11 estamos aquí. ¿Ok? Listo.